Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Después de la información y el análisis llega la opinión y la reflexión, a la tertulia de visión global, cuando restan 20 minutos escasamente para llegar a las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Esta noche nos acompaña en los estudios centrales José Antonio Almoguera. José Antonio, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. José Antonio Almoguera, experto en asesoría fiscal y financiera, experto técnico inmobiliario, entre otras materias. Es el encargado de responder a todos los oyentes en estas materias en nuestro particular consultorio de cada miércoles a partir de las 7:30 y hasta las 8 de la tarde. Y luego nos ayuda a interpretar también las claves de la información económica en este tiempo de tertulia, en la que saludamos también a Vicente Montañez. Muy buenas noches, Vicente. Muy buenas noches. Socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. ¿Qué tal por Valencia? El clima político algo enrarecido, ¿no? El clima político casi tan enrarecido como mi garganta, efectivamente. Pero bueno, el otro clima bien, aunque parece ser que cara al fin de semana se va a complicar y además de forma importante, pero bueno, hoy ha hecho un magnífico día. Sí, bueno, prácticamente en toda España. He visto el mapa previsto para mañana y estos próximos días y era lluvia en casi toda España. Efectivamente, pero buena cosa es también. Claro que sí. Hay quien dice que ¡hala! Cuando veía el mapa, digo, pero hombre, por Dios, si es que no llueve, si es que estamos en plena sequía, ¿verdad, Almoguera? Sí, pero en Valencia veo que sí va a llover porque está cantando mucha gente y cuando uno canta llueve. Sí, allí están cantando, sobre todo algunos del PP. Hasta el mudo está hablando. Madre mía, Dios mío. Bueno, hoy se ha producido un hecho inimaginable y es que un político... en este momento no está en activo, pero ha reconocido pago en B por parte de un partido político, en este caso del Partido Popular. Bueno, eso por un lado, refiriendo a Costa. Eso por un lado, y por otro, que ha tenido, es decir, el juez no le dejaba hablar hasta que no le ha tocado, porque quería empezar ya antes de que casi empezara el juicio. Es decir, ha sido terrible. Es decir, yo creo que ahora mismo está bien, está bien. ¿Quién? ¿Costa? Costa. Es decir, quería haberlo dicho, le he dicho, joder, espere un poquitín, vamos a ver las preguntas para poder hablar, ¿no? Y es que lo tenía ya todo dicho y hecho, pero Vicente lo sabrá mejor, pero esto me temo algo que no me está gustando nada. Todo el mundo le echa la culpa a Camps y salvo error, ya está prescrito para Camps todo. Lo cual significa que échale la culpa. Y si quedara algo, seguro que se la echan a Rita Barberá. Pues seguramente. Y si no, a Zaplana, que también está bastante malito el pobre, sí. Es decir que, en fin, vamos a ver cómo termina el juicio, pero ahí está muy enrarecido el clima político en esta comunidad autónoma. ¿El resto de partidos están sacando pecho, Montañez, de este asunto ahí? Claro, el resto de partidos siguen jugando en clave política, pues todos y cada uno de ellos conforme más le interesa. De cualquier modo, insisto, es decir, lo realmente lamentable es el gran número de casos de corrupción y bueno, pues como estabais comentando vosotros, ya que incluso un político tenga prisa en hablar y tenga prisa en reconocer que se ha trasteado con dinero negro en un partido político que además en todos los juicios y en todos los lados sale con lo mismo, ¿no? Es que realmente
da la sensación de que estamos frente a un grupo mafioso más que a un partido propiamente dicho. Y esto es un poco lo que políticamente se está transmitiendo aquí en Valencia, indudablemente desde la oposición, y lo que va a poner en el Partido Popular en una situación en Valencia todavía más difícil y más complicada que la que ya tiene. Sí, pero Vicente, y tú imagínate que eso es verdad. El problema básico y fundamental que tenemos aquí en este país con los políticos y todo lo que hablamos de corrupción es que no se controla, no hay un control efectivo desde órganos, porque esto que estamos hablando del PP, todos los partidos que han mandado, hasta ahora ha habido dos. Me está diciendo, ha sido que no, Moguera, que esto ya lo hemos comentado. Por eso te digo que es que esto es increíble, es decir, no hay algo independiente que podamos los ciudadanos decir, hombre, van a controlar, aunque se escape algo, van a controlarlo. Es imposible, no lo sé, no sé a qué estamos jugando. Bueno, en cuanto a los presupuestos, ahora que tenemos aquí a un fiscalista, a Almoguera, dice Montoro que si no hay presupuestos, que tira para adelante con una rebaja fiscal del IRPF el próximo año. Mira, esto suena también casi a año electoral. No, y suena cachondeo. Estos son las zanahorias, ¿no? Porque yo, entre otras cosas, digo, si no hay presupuestos, ¿cómo las rebajas se pueden llevar a cabo? Aparte que una rebaja importante son las de las comunidades, etcétera. Por decreto ley. Ya, sí, pero yo cuando hablan de rebaja de impuestos, que sí quiero que se rebajen los impuestos, no entiendo absolutamente nada. Tened en cuenta que el problema de este país no son los ingresos, que también, sino son los gastos. Mientras no bajemos los gastos, esto no funciona. Estamos hablando por ahí de renta básica universal. A mí eso me suena a chino, porque claro, si ponemos la renta básica universal, que quieren poner 7.471 para todos los españoles, significaría que tienen que subir los impuestos, como mínimo ahora estaremos en el 45 al 49% para todo el mundo, con lo cual efectivamente, es decir, que cada vez que abren la boca los políticos y sabemos que a corto plazo hay elecciones, sabemos, por desgracia, que es mentira. Fíjate, que se lo creas porque quiere. Fíjate, Almoguera, ahora lo que estás diciendo al salario mínimo. ¿Tú sabes lo que pide la CUP? La CUP está pidiendo el default de Cataluña y un salario mínimo de 1.200 euros para apoyar a Puigdemont al frente del gobierno de la Generalitat. Pero, bueno, me da igual, ¿para qué? El caso es que piden un default, es decir, el impago de Cataluña, ya sabemos que está en bono basura, piden directamente el default y un salario mínimo de 1.200 euros. Primero el default y luego el salario. Me contará, a ver, Montañez, ¿esto cómo se puede, en fin, entender? Vamos a ver, esto en una mente normal no cabe. Pero es que sabes lo que pasa, Manuel, es que les estamos dando credibilidad y capacidad a gente que de por sí ya se definen como antisistemas y que por tanto su objetivo básicamente es incumplir los compromisos de pago que tienen pactados, es apoyar causas. Es decir, el problema es que le estamos dando credibilidad a gente que no la tiene. Es decir, que afortunadamente pues no tienen muchas opciones de llevar a cabo esto que están diciendo, pero pobres de nosotros como lo pudieran hacer. De cualquier modo, a mí me preocupa mucho más quien sí que tiene la capacidad y quien yo creo que bajo la presión a la que le están sometiendo los sondeos con ese adelanto de Ciudadanos, se están dedicando a hipotecar una vez más los presupuestos generales del Estado en la medida en la que no vamos a tener presupuesto, y siguen queriendo llevar hacia adelante asunción de gastos, incrementar el gasto corriente de las administraciones cuando es del todo inadecuado. ¿Y por qué digo esto? Es decir, bajar el IRPF, es decir, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque tenemos un objetivo de déficit de 2,4 para este año. Seguimos creciendo al 3% y endeudándonos en cifras récord todavía. Por contra, no tenemos ni un solo parámetro controlado como para poder asegurar subidas de funcionarios, equiparación salarial de los policías. Es decir, es que aquí da un poco la sensación de que nos hemos vuelto locos, de que todo el dinero se está gastando. Y además, precisamente, Montoro, que es el gran incumplidor precisamente de los objetivos de déficit, ¿no? Pues fíjate
que la situación política de España, con la irrupción de Ciudadanos y el temor tanto de PP y de Ciudadanos a que pueda ir aglutinando a votantes del centro derecha y del centro izquierda, puede provocar efectivamente que en este año y de cara al 19 asistamos a un aluvión de propuestas de políticas sociales con mayor gasto público, porque probablemente vaya a ser la única posibilidad, Almoguera, de que el Partido Popular pueda ir recuperando algo de terreno y de que el Partido Socialista esté también evitando que Ciudadanos se le pueda comer parte de su electorado. Sí, pero a mí, Manuel, a mí no me gusta eso. Es decir, yo creo que tenemos que ser realistas, tenemos que ser prácticos, tenemos que hacer las cosas bien. Os recuerdo que con este gobierno en las autopistas se han perdido 1.000 millones de euros, que yo cada vez que hablo de millones de euros, 1.000 millones que se ha dado de subvenciones que se han perdido porque nos hemos tenido que quedar con las autopistas para que después ocurra lo que ocurre. Es decir, y si aumentamos el gasto en infraestructuras o el gasto social, etcétera, que está muy bien. Es decir, que el que diga que el gasto social está mal no está diciendo verdad. Está bien, hay que ayudar. Hay muchas comunidades que yo conozco gente que lo necesita y le han dicho por sus características le corresponde la ayuda, pero no tenemos un duro. Que eso lo están diciendo las comunidades, por lo tanto, sí hay que comentarlo. Lo que pasa que, claro, habría que aumentar ese gasto disminuyendo otros, claro, no incrementándolo. ¿Por qué? Porque es que es imposible y estaremos dentro de una dinámica en la que al final, lo que pasa es que yo creo que los políticos tienen muy claro algo y además lo ha demostrado, que de todo se sale. Yo me acuerdo cuando Gallardón hizo la obra aquí, la del Escorial casi, en la M30, que por cierto maravilloso, fenomenal, sí, que decían, bueno, de esta no salimos, se sale de todo. Y yo creo que parten de esa base, pero es una base errónea porque lo que no se puede es continuamente incrementar el gasto y sobre todo si es en vía política, es decir, en gasto, en inversión, gasto productivo, todo lo que quieran, pero el resto me parece absurdo. Vicente. Hola, Vicente. ¿Se nos ha caído la comunicación con Vicente Montañez? Yo no escucho absolutamente nada. No sé si es que se ha quedado enganchada o es que se ha caído esa línea con la capital del Turia, con Vicente Montañez. ¿Ya nos escucha? Vicente, ¿me escuchas ahora? Sí, efectivamente. ¿Ah? Sí, os comentaba, no sé, ha debido haber algún problemilla. Sí, os comentaba que yo creo que es importante la observación que estaba haciendo ahora Almoguera, es decir, oye, es que inversión, es decir, gasto en inversiones, gasto en infraestructuras, bueno, es gasto, pero al final esto es lo que permite desarrollar una economía, es decir, estas infraestructuras que estaba comentando de la M30, pues ha dinamizado enormemente Madrid, es decir, bueno, aporta valor. El problema es cuando lo que estamos son pagando nóminas, estamos pagando gasto corriente, estamos yéndonos a comprar en definitiva el pan con la tarjeta de crédito, que es un poco lo que está sucediendo. Y además, curiosamente, que quien más critica a las autonomías y a los ayuntamientos, porque quiero recordar que los ayuntamientos en este país están en superávit, es decir, ellos han hecho los deberes. Las comunidades autónomas han cumplido el objetivo de déficit. Y es más, todo lo que es el Estado descentralizado, la suma de el déficit que mantienen las autonomías junto al superávit de los ayuntamientos da saldo cero, es decir, que realmente quien está incumpliendo el déficit de forma sistemática es la Seguridad Social y el Gobierno Central, en definitiva todo lo que depende de Montoro, con lo cual yo creo que ya ha llegado el momento de que Montoro se deje de estas propagandas electorales en vía seguir sangrando a los españoles y realmente haga los deberes que otros, a los que mucho ha criticado, lo están haciendo. Bueno, veremos al final en qué queda todo, pero efectivamente hace apenas un par de días, esta misma semana, el Partido Socialista ya venía exigiendo incremento de gasto público en sanidad, en educación, en seguridad. Sí, el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy quería su apoyo para determinadas cuestiones de gobierno. Y da la sensación de que vamos a entrar en esa dinámica porque con la irrupción de Ciudadanos se va rompiendo todo lo que era el funcionamiento habitual del bipartidismo en España. Por lo tanto,
eso es lo que más vende dentro de los populistas, seas o no alternativa para formar gobierno. Lo que pasa es que lo que tenemos que también considerar es que un cambio como el que estamos hablando, normal, porque este sí que es un cambio normal y no otros, no pasa nada en España porque haya cambios, porque realmente se están dando circunstancias que determinan que son personas que están luchando por España, a favor de España y para conseguir que todos vivamos lo mejor posible. Sabrán menos, sabrán más, es decir, estarán más preparados, pero no tienen mochila, que los otros partidos grandes sí la tienen. Otros cambios que se puedan dar a mí me preocupan más. Gracias a Dios estamos viendo que los otros cambios de las personas que de alguna forma eran antisistemas no está llegando a su fin, porque los españoles de vez en cuando pensamos y pensamos bien y sabemos lo que queremos. A lo mejor no para nosotros, sino para nuestros hijos, y lo que queremos es que esto funcione, que funcione bien y que no haya algo que distorsione lo que es el vivir tranquilos, felices y además con una autoridad determinada, que no sé si un partido o el otro, el de más allá, lo tendrá que utilizar, pero nada más. Y en cuanto a los gastos, pues efectivamente es muy populista decir que se gaste. Siempre se necesita, vuelvo a decir, siempre se necesita aumentar los gastos en el tema familia, en el tema medicina, en el tema... siempre. Por mucho que queramos, pero habrá que estar dentro de una lógica. Y esa lógica es la que ahora mismo no puede haber, porque todos los partidos van a querer que se gaste más y más, porque después, si no se cumple, el que va a tener el problema es el que manda, que será el que le echen la culpa. Pero bueno, es como es. Vamos a hacer una breve pausa. Inmediatamente seguimos algunos minutos más en la tertulia con Almoguera y con Vicente Montañez. Por cierto, que aprovechando que está Almoguera, si algún oyente se ha quedado con ganas de intervenir en el consultorio, de preguntarle algo sobre herencias, plusvalías, etcétera, puede hacerlo a través del 91 533 1851. 91 533 1851. Al cierre de la tertulia dedicaremos algún minuto para responderle. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con renta garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga, te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Restaurante Al Paseo, un rincón único en Madrid, especializado en recetas mediterráneas con productos de temporada, amplia carta de vinos, con una gran terraza-jardín y un servicio profesional. Restaurante Al Paseo, Paseo de la Habana 65, junto al Santiago Bernabéu, servicio de aparcacoches, reservas 91 457 6103 o alpaseo.com. Destinos de viaje. Justo en el centro de la selva amazónica se localiza una ciudad enorme con casi 2 millones de habitantes. Es Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas y principal centro financiero y económico de la región norte del país. En lengua indígena local, su nombre significa Madre de los Dioses. Estar en pleno corazón de la selva tropical más grande del mundo ya es por sí un gran atractivo, pero Manaos cuenta también con uno de los fenómenos naturales más curiosos del planeta. Lo llaman el encuentro de las aguas. ¿Y en qué consiste? Pues durante 6 kilómetros las aguas del río Solimões, que es como llaman al Amazonas en ese tramo brasileño, discurren al lado de las del río Negro sin mezclarse. El color oscuro del río Negro, que es el mayor afluente del Amazonas, se debe a la gran cantidad de materia orgánica que arrastra de los bosques tropicales por los que discurre. Visto desde el cielo, el encuentro de las aguas del Solimões y el Negro forma durante 6 kilómetros un solo río de 2 colores perfectamente diferenciados. La mitad es casi naranja y la otra mitad parece petróleo.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 9, de las 8 en la Comunidad Canaria. Hasta las 10 seguiremos en directo con la crónica empresarial, la evolución del principal mercado del mundo y también lo más destacado de las portadas de los diarios económicos más influyentes de la tierra, de Reino Unido, de Francia, de Alemania y de Estados Unidos. De momento, lo próximo son algunos minutos más en la tertulia con asuntos económicos y de otra índole. Por cierto, Almoguera, que dice Montoro, ya que lo habéis mencionado, que es tan querido por vosotros, que van a actuar contra las criptomonedas. Y ya le han dicho desde Gesta y los profesionales que le expliquen cómo. Sí, ¿no? sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que no hay, en fin, tecnología para ir y controlar desde la agencia tributaria las criptomonedas. Sí, del Bitcoin, que hemos hablado muchas veces como criptomoneda un poquito más de cara. Efectivamente, pues es imposible controlarlo. En la lucha contra el fraude, sabéis que todos los años hay unos parámetros de la lucha contra el fraude para hacer las inspecciones, etcétera. Y este año, entre otras cosas, nos dicen que vigilarán el Bitcoin y las criptomonedas, los monederos electrónicos y las ventas por Internet. Esto dentro de los parámetros que existen. Y dentro de eso, como bien ha dicho Manuel, los expertos advierten que no hay tecnología capaz de controlar las criptomonedas. Es decir, esto es lo que el otro día comentábamos aquí. Es decir, si no son nominativas, ¿cómo se va a controlar eso? ¿Cómo? Es decir, y además, yo no sé hasta qué punto esto, que si estuviera Antonio diría que esto es la evolución, yo no sé hasta qué punto es una evolución cuando no se puede controlar algo. Es decir, si estamos luchando contra el fraude, si estamos desapareciendo los paraísos fiscales, si ahora ponemos una herramienta para todas aquellas personas que no quieran declarar o hasta que el dinero no proceda de bienes lícitos, pues yo creo que vamos para atrás. No sé ni cómo lo han permitido, teniendo en cuenta además que no hay un tío que comprenda o que sepa, yo por lo menos, que de qué va lo del Bitcoin, que como bien sabéis hace una semana bajó el 50%, con lo cual el control de las monedas yo creo que tiene que ser fundamental y por un organismo realmente que sea serio. A ver, Vicente. Yo es que estoy totalmente de acuerdo con Almoguera. A mí lo del tema del Bitcoin, bueno, pues me acaba pareciendo, bueno, pues un invento ya de estos de los que ya hemos visto muchos y que además es tremendamente difícil de controlar y que se está jugando con algo como es precisamente... Vicente, perdón, antes de que se me pase solamente, nuestro querido presidente de Cataluña, que él dice que es presidente de Cataluña, parece ser que entre una de las cosas que estaba estudiando es crear una criptomoneda también. Sí. Y perdona, ya sigue. Sí. Bueno, ellos parte del proceso, algo del proceso pagaron en Bitcoin. Sí, pero quería crear una propia. Una propia, sí. Sí, claro. Perdona, el Cataluño Coin, no vaya usted. Vaya usted a saber, ¿no? No, pero un poco lo que decía, es decir, yo es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Almoguera. Es que creo que al final, bueno, se abren nuevos horizontes, pero los que ya llevamos algún tiempo, pues ya hemos visto muchas situaciones de estas donde todo era bonanza, donde iba a ser todo magnífico, luego han sido trastazos económicos impresionantes, ¿no? Y esto del Bitcoin, yo creo que desde luego es imposible que el señor Montoro lo controle, pero bueno, eso ya nos tiene acostumbrados a esto, a abrir inspecciones a futbolistas, a cantantes, bueno, pues a plantear más políticas de fiscalidad basadas en la amenaza y en el miedo, más en sí que en lo que luego hay de realidad, porque al final acaba exprimiendo a los de siempre, que es al autónomo y al pequeño empresario. Esto sí que nos lleva a todos fritos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en definitiva no hará nada. Y lo que hará, pues es lo mismo que ha hecho hoy, es echarle la culpa a Cataluña de todos los males y de todas las situaciones incómodas que tenga que vender durante este año y durante el que viene por el incumplimiento de lo que está haciendo, ¿no? Por cierto, quiero recordar a los ahorradores e inversores lo que ha dicho la Comisión Nacional del Mercado de Valores hoy. Ha recomendado a los minoristas no comprar bitcoins y ha advertido de que las plataformas que comercializan criptomonedas no están reguladas. Claro. Y es la enésima advertencia que escuchamos en torno al Bitcoin por parte de los organismos reguladores. Y hace poco también os lo recuerdo, que dijo que
hay que huir de aquellas inversiones que nos dicen que tienen mucha rentabilidad y que no tienen riesgo, que tienen poco riesgo. Eso financieramente es imposible. Es decir, si tienes rentabilidad elevada, tienes riesgo. Y eso o lo aprendemos o lo aprendemos. ¿Decías, Vicente? No, efectivamente, que es que o sea, además es mentira. O sea, obviamente, claro que tiene riesgo y tiene muchísimo riesgo. Lo vimos la semana pasada. Sí. Y en esto que dice también que van a controlar a los autónomos y todos los negocios a través de Internet, esto... Pero vamos a ver, a los autónomos nos tienen controlados, ya no os digo cómo. Pero esto venía como novedades de los objetivos de este año. De claro, 18, pero os digo más, a través del sistema de informático de información, el SI, eso, que es todas aquellas empresas que tengan una facturación superior a 6 millones de euros, a través de esas empresas que continuamente, es decir, cada semana, cada 4 días tienen que enviar las facturas correspondientes, nos tienen controlados porque esas empresas aglutinan el 85% de la facturación global. Claro. Es decir, ese asesor, ese empresario profesional que ya se cuadra sus cifras cuando quiere, no se puede cuadrar sus cifras cuando quiere porque el 85% de la información de todos ya la tiene Hacienda a través de Internet y a través del sistema informático de información. Sí. Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy, que tengo algunos oyentes que quieren preguntarle aquí cuestiones de herencias y demás a Almoguera. Muy bien. Así que cuídate mucho la garganta. Muchas gracias. Vicente Montañez, recupérate cuanto antes y nos escuchamos, si te lo permite, que te vaya bien, Vicente. La salud la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, Perfecto. Vicente. Un fuerte abrazo a los Hasta dos. pronto. Hasta luego. Buenas noches. Con la nueva cuenta bolsa sin custodia de Selfbank, la comisión de custodia ha muerto. Guardemos un minuto de silencio. ¿Esto qué empieza o qué? Ya habíamos empezado otra vez. ¿Pero qué hace un pájaro aquí? Mira, mejor entra en selfbank.es, contrata la nueva cuenta bolsa sin custodia y despídete de esta comisión como quieras. Selfbank, hazlo a tu manera. Ahora en las rebajas del Corte Inglés, 20% de descuento adicional en marcas de moda. Un 20% adicional en Barbour, Gant, Naulover, Escola, Poll & Shark y muchas marcas más. Solo hasta el 31 de enero y solo en las rebajas del Corte Inglés. ¿Vamos? ¿Está pensando en invertir sus ahorros en 2018? Confíe en Metagestión, una de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva más premiadas y con mejor trayectoria durante 30 años en el mercado nacional. Ofrece Metavalor FI, con una rentabilidad anualizada en los últimos 5 años de más del 16% anual. Y además lanza ahora 2 nuevos fondos, Metafinanzas FI y Metaamérica USA FI. Consúltenos en el 91 781 68 80 o metagestión.com. Metagestión, mejor gestora renta variable España 2017 según Citywire. Las anteriores cifras se refieren al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Fuente datos propios Metagestión. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Manuel Tortajada. Antes de dar paso al carajal político, vamos a la segunda parte del consultorio fiscal con Almoguera, porque tenemos aquí a 3 oyentes que han solicitado turno de intervención. Así que rápidamente, Rafael, buenas noches. Hola, buenas noches. Le escucha aquí el amigo Almoguera. Muy bien. Mire, el tema es un tema fiscal en el sentido de que tengo un reparto, o sea, me han hecho un reparto de dividendos en participaciones de un fondo que si quiere le puedo dar el detalle. Entonces, sobre ese reparto, o sea, no me lo han hecho en efectivo, sino en participaciones del fondo que tengo yo en la cartera. Sí. Bueno, pues me hacen una retención sobre estos dividendos. Del 19%. ¿Perdón? Del 19%. Eso es, sí. Entonces, la primera pregunta es si esto es correcto, porque estas mismas participaciones, o sea, estos mismos repartos de participaciones, me lo han venido haciendo en años anteriores sin retención ninguna.
Sí, vamos a ver, la primera cuestión es lo lógico que cuando pasa, es decir, no te dan dividendos puros y duros que no te hagan retención y que realmente tributes cuando se vendan las participaciones. Claro. En el caso que tú me estás diciendo, y si ya te lo han hecho, es que lo han considerado como rendimiento de capital mobiliario. Siempre que hay una retención ya es rendimiento tributable y por lo tanto te diría, tienes que tributar por ello, no hay más. Habla con ellos a ver si ha sido un error, que se supone que ha sido un error, porque si no te han dado dividendos físicos no habría que tributar por ellos, pero si te lo han considerado, para evitar problemas con Hacienda tienes que tributarlo. Claro, no, sí, ya he hablado con ellos, pero que insisten en el tema de que es así. ¿Le has preguntado por qué ahora sí y antes no? Pues sí, dicen que ha sido un error de la plataforma, cosa que es difícil de diferir. Es imposible de determinar porque, entre otras cosas, cuando te dan los datos fiscales verás si figura o no figura como rendimiento. Ahora sí van a figurar y antes no figuraban. Bien, entonces, en este caso, yo las dos preguntas que me hago, que es una en realidad, es cómo se plasma esto en la declaración correspondiente al año 17, sí, y en el momento de la venta de estas participaciones. O sea, ¿cuál es el valor, entonces, que Hacienda aplica a estas participaciones? Pues muy sencillo, el valor que te aplica a las participaciones será el valor que te han considerado a efecto de dividendos. Y esto, el 19% a ti te lo hacen sobre el valor real del bien. Por lo tanto, tú como rendimiento de capital mobiliario tendrás la parte que corresponda a lo que ellos han considerado que es el valor de los dividendos, es decir, de los dividendos recibidos, que ese será el valor de las participaciones tuyas. Y sobre ese valor es el que aplican el 19% de retención. Por lo tanto, el valor te viene dado en la propia información fiscal que te va a dar la compañía. ¿Y la segunda, ¿dónde lo coloca esto? Hay en rendimiento de capital mobiliario hay un sitio que pone dividendos, por lo tanto ahí se pone. Después cuando venda las participaciones del fondo, eso sí, eso irá a rendimiento, a ganancias patrimoniales o pérdidas, pero ahora los dividendos como tal a rendimiento de capital mobiliario. Pero sí. Sí, pero la duda, o sea, mi duda es a la hora de la venta, o sea, el valor que asigno de compra, sí, o sea, porque venta menos valor de venta menos valor de compra. No te preocupes, el valor que asignas de compra será el valor que ahora te han asignado como rendimiento de capital mobiliario por los dividendos. En los dividendos te han puesto un valor determinado, ese valor es el valor de las participaciones que has recibido. Ese es el valor de adquisición de las participaciones. Cuando lo vendas, la diferencia entre esto que figura como dividendos y lo que recibas es la ganancia o pérdida patrimonial. Claro, entonces la retención se la come Hacienda, me parece, ¿no? Hombre, no es que se la coma Hacienda, es que la retención la tienes ahí y tú ya es un pago a cuenta que has realizado. Por lo tanto, cualquier retención no tienes ningún problema. Si te saliera a tu favor, te la devuelven y por lo tanto no tiene. Y si no te lo hubieran retenido y hubieras tenido que tributar, pues tendrías que pagar más. O sea que en eso las retenciones no te preocupes, porque al ser pago a cuenta o te devuelven o ya por lo menos lo has anticipado. Sí. Gracias, Rafael. Bueno, muchas gracias. De nada, un saludo. Muy buenas noches. Juan, buenas noches. Sí, hola, buenas. Sí, hola. Buenas. Le escucha Almoguera. Sí, hola, buenas noches. Mire, es que antes ha hablado un señor sobre una vivienda y le he oído que el ayuntamiento te puede facilitar el valor de esa vivienda. Es decir, si no es una vivienda habitual, si en el supuesto de que yo venda la vivienda y la venda por debajo de cómo lo compré, Juan, el ayuntamiento he oído que me puede facilitar el valor de esa vivienda. No sé si es a través del recibo del IBIS. No, Juan, te explico. Un instante, Juan, escuche. Vamos a ver. Primero, no es el ayuntamiento, es la comunidad correspondiente. La comunidad correspondiente nos dice que por debajo de un valor mínimo que tienen estipulado no se pueden vender la vivienda. Por lo tanto, tú cuando vendas tu vivienda, para saber cuál es el valor mínimo que la comunidad te va a poner, tienes que ir a tu comunidad correspondiente y preguntar el valor que tienen estipulado. Claro, por la zona donde está por la vivienda, zona, etcétera. Si es en Madrid no hay ningún problema, por internet se puede hallar en cualquier sitio, y si es un pueblo, te digo, cualquier notario, el oficial de la notaría te va a decir cómo se hace. Muchas veces es
cuando son en pueblos, multiplicar por 3 el valor catastral o por 3,5, es decir, depende de las zonas y del sitio para que puedas determinar una cosa u otra. Pero te aconsejo que antes de poner una cantidad, que sí lo preguntes. Yo siempre lo hago porque si no lo haces así y pones menor cantidad, seguridad absoluta o 100% de probabilidad de que te hagan una paralela. Sí, porque puede entender Hacienda que estás intentando... en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid no tienes ningún problema. En la Comunidad de Madrid, si tú utilizas... Primero, puedes ir a Martínez Campos y te lo dan. La General Martínez Campos, que es donde está la Comunidad de Madrid. Y segundo, por Internet no tienes ningún problema. Pones valoración, vivienda, Comunidad de Madrid. Y ya te van a pedir el recibo de contribución, que le digas el número de referencia y automáticamente te dice cuál es el valor mínimo por el que tienes que escriturar. Gracias, es muy fácil. Juan. Muchísimas gracias. Nada, un saludo. Y cerramos con Tomás. Adelante, Tomás. Le escucha también Almoguera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, señor Almoguera. Sí. Yo tengo un plan de pensiones. Muy bien. Pero yo no voy a necesitar, creo, el dinero. Entonces, esto pasaría a un hijo que tengo. Bien. Al dejárselo. Bien. ¿Qué es mejor, dejarlo o rescatarlo? Pues eso habría que ver exactamente algunos parámetros. Primero, ¿cuándo te jubilaste tú? ¿En qué año? En el año 2000, casi digo, el 2001. Vale, perfecto, te explico. Con lo cual, todo lo que tienes aportado lo tienes anterior a esta fecha, me imagino, como norma general. Sí, ahora lo tengo en un fondo. Bien, lo tienes en un plan de pensiones, ¿me estás hablando? Sí, pero ahora lo tengo metido en un fondo. Vamos a ver. Como plan de pensiones. Vale, perfecto. Es decir, es un plan de pensiones que tú tienes, la inversión puede ser en mixto, variable, como te dé la gana, pero es el plan de pensiones que no lo ha retirado nunca, ¿no? No, exacto, perfecto. Que no lo he tocado. Entonces te explico. Dado que te has jubilado anterior al 2010, si quieres disfrutar del 40% de reducción, que sabes que es una bonificación que te dan, ese 40% de reducción solamente lo podrás aplicar, lo podrás disfrutar si retiras el dinero antes del 31 del 12 del 2018. Si no, ya cuando lo retires no tienes ese beneficio y si lo dejas para tus hijos tributarán por todo sin este beneficio que yo te estoy diciendo. ¿Vale? Entonces es echar cuenta, ver cuánto tienes, ver si te interesa y si te interesa es retirarlo este año para solamente tributar por el 60%. ¿Por el 70? El 60, el 40% estaría exento. Vuelvo a decir, si lo retiras este año, 40% exento y tributarías por el 60%. Pero te aconsejo que eches los numeritos pertinentes para saber qué es lo que más te interesa, que con números todo el mundo aprende. Gracias, Muy Tomás. bien, Tomás, si tiene un alguna saludo. duda, recuerda a todos los oyentes que pueden hablar directamente con José Antonio a través del 91 435 6986. Insisto, 91 435 6986. Para profundizar en algunas cuestiones que siempre es necesario en cuanto a los detalles y para poder arrancar cualquier tema. Y luego además pues es importante saber fechas porque la normativa varía de una fecha a otra fecha en función de los años que tengamos, de los que llevemos en este caso en el plan de pensiones, etcétera, etcétera. Sí, porque por ejemplo si Tomás no nos llama hoy y nos llama el año que viene, ya no podrías disfrutar del 40% de reducción. Porque lo que no se saque este año se pierde el 40%. Por lo tanto, la opción que él tenga es echando números si le interesa o no, pero si ya fuera el año que viene ya no puede tener opciones, no podría disfrutarlo. Bueno, recuerdo el teléfono, 91 435 6986. Almoguera, gracias, José Antonio. A vosotros. Buena semana. Hasta bien, el próximo igualmente. Miércoles. Hasta pronto. A todos ustedes les dejo con Judy García, el Carajal político, la crónica empresarial, las portadas de los diarios de información económica más influyentes y el cierre de la principal bolsa del mundo. En Radio Intereconomía, Visión Global.
En Asia, asistí a una clase magistral del último samurái. Me enseñó a activar el yin-yang a través de la esgrima. He traído una katana esgrima. He traído una katana esgrima. He traído una